celebramos derrotas de la guerra, ¿no? Claro. No nuestras victorias. Tenemos más premios en cine últimamente que triunfos de la selección nacional y seguimos, qué sé yo, es una cosa de acostumbrarnos a las victorias, acostumbrarnos al triunfo, porque eso te genera un amor propio que es digno y si lo compartes, tienes esa empatía, otra gente se anima a tener victorias y apoyar tus logros, ¿no? O sea, toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, pero creo que ese proceso necesario es importante para mejorar los proyectos, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor tendríamos que asumir como una mochila que llevar si queremos ser cineastas con responsabilidad mediante la película que vayamos a hacer. Hola, bienvenidos a otro podcast de El CCP. Este espacio que hemos creado para compartir, dialogar, reflexionar con artistas, activistas, gestores culturales y de las artes en nuestro país. Una memoria histórica también que servirá para dar fe de lo que se hace en estos días. Hoy vamos a hablar de cine boliviano, para entender esta temática del sector cultural tan importante que en los últimos años ha cobrado una relevancia nacional e internacional. Para eso hemos invitado hoy a Alejandro Quiroga. Alejandro, bienvenido al podcast del CCP. Muchas gracias, Edson, por invitarme aquí al podcast del CCP. Encantado de poder compartir sobre mi trabajo, el trabajo de nuestra industria para toda la gente que lo sigue. Vos sos tarijeño. Soy tarijeño. ¿Cuándo y cómo comenzaste en el mundo del cine? ¿Cuándo te adentraste al mundo del cine? El año 2004, gracias a Gustavo Castellanos, que quiso hacer una película, se llamaba Espíritus Independientes, la filmó en ese tiempo, yo estaba en un grupo de teatro, en ese momento yo quería ser actor. En Tarija. En Tarija, y fui uno de los protagonistas de una película de donde salieron personas como Andrea Camponovo, Gato Pino, Sergio Bastani, Elga Delgadillo, personas de Tarija que todavía nos dedicamos a la industria. Y ahí fue como, te enamoraste de la producción, de lo que significaba, porque una cosa es ver las películas y otra cosa es estar dentro de la producción de la película. Ahí fue cuando dije, wow, se puede hacer, ¿no? Y porque yo ya tenía ganas, pero era como que inalcanzable, lo ves muy lejano, ¿no? Como que los actores y la industria es algo que no está a tu alcance. Pero cuando viene Gustavo, es como que te rompe esa barrera y dices, wow, hay un loco que lo puede hacer, ¿por qué yo no? Entonces fue cuando dije, me meto a fondo. ¿Cuál fue después ya el proyecto, ya digamos a un nivel más profesional en el que trabajaste? ¿Y qué has hecho? Porque todos empezamos siendo boy por, ¿no? Así, Claro. el que agarra el cable, el que agarra el que trae el café y el que agarra el boom, ¿no? Que ese debe ser el peor trabajo de todos. Tal cual. Yo, no, sí trabajé en otras películas así también. En películas de Rodrigo Ayala hice primero asistencias y luego hice asistencia de dirección, ¿no? Después ya dije, me quiero meter a fondo con esto, me voy a Buenos Aires, ahí hice mi especialidad. Ahí me metí en una película de actor, ¿no? Veía castings, me metí a los castings. Claro. Así por si surte. Claro, y surtió, estuve con un papel secundario, pero me gustó la experiencia de volver a actuar, del trato, de un trato distinto a como yo estaba acostumbrado a filmar, ¿no? Mucho más riguroso. y nada, dije, Bueno, Argentina tiene una industria del cine, ¿no? Ya es una industria. Claro, tal cual. Y eso fue como que, de esta forma se tienen que hacer, ¿no? Sin tanta, qué sé yo, no quisiera decir improvisación, porque no es improvisación la palabra, pero no tan a la suerte, ¿no? De más organización en preproducción y todo este tipo de cosas, que las características o los rodajes de allá te lo permiten, ¿no? El cine boliviano tiene una historia muy corta, podríamos decir, pero muy intensa. Ha pasado por muchas fases y, como en muchas partes del mundo, la globalización y el acceso a la tecnología en estos últimos años ha permitido que sea mucho más fácil producir cine.
Más fácil, entre comillas, porque siempre tiene sus dificultades. Pero ahora es más fácil adquirir una cámara digital que hace 40 años los rollos de celuloide y las cámaras y todo lo complejo que era hacer una película, ¿no? Sin embargo, hemos visto una pequeña explosión de películas que han pasado nuestras fronteras, que han llegado a un nivel de calidad muy alto y que de alguna manera están redefiniendo el carácter del cine boliviano, porque hay como fases muy claras de nuestro cine, ¿no? El cine indigenista, el cine social y de denuncia, y luego a partir de los 80 una especie de películas que van desde Jonás y la ballena rosada, ¿no? Que ya son adaptaciones de novelas, cuestión de fe también, y que Tarija tiene mucho que ver en eso también por estas películas que sacaban cada año, ¿no? Y que eran así como, tampoco voy a usar la palabra improvisación, pero se notaba que tenían muchas ganas de hacer cine, ¿no? Sí, no es improvisación, la palabra es... Bueno, también con todas las necesidades no cubiertas que hay, ¿no? Es eso, ¿no? Es como más bien saber sortear las falencias que tenemos para producir, sí. ¿no? Son intrépidos, sí, esa es la palabra, exactamente. ¿no? Para hacer cine, porque falta técnicos, entonces tenían que venir de diferentes ciudades, faltan actores, entonces para hacer cine hay que saber sortear lo que tienes, y creo que de esa forma hacíamos cine allá. Y además un poco también algo que ha cambiado estos años es también la profesionalización de la parte técnica, ¿no? Sí. Ya hay gente que como vos ha salido fuera del país, gente que se ha formado aquí, gente que tiene la oportunidad de aprender, porque todos los demás eran así gente que había aprendido porque le tocó, digamos, ¿no? Te voy a pagar 50 pesos para que me agarres las luces, ¿no? Claro. En la época de, no sé, Antonio Eguino, y ahí se quedó con todo ese aprendizaje que a partir de los años. Pero ahora, por las últimas películas que yo he visto, hay una profesionalización de la mano de obra boliviana que enfrenta el reto de producir una película desde otra visión. Yo creo que eso es reciente, es una de las novedades de nuestro cine. Hay técnicos muy capos desde mucho antes, sin embargo ahora como que en el PIU se vio la escasez de técnicos porque todos tenían trabajo, ¿no? Y eso es de buscar técnicos en tu cercanía, en tu localía. Y esto bueno porque de repente te das cuenta que hay gente que lo puede hacer y buscas aquí sin buscar en el exterior. Sí. Las universidades han contribuido con la parte técnica de Diaconía, por ejemplo. Así es. Sin duda también otras universidades. Creo que aún falta por mejorar algunas otras áreas como actuación, que si bien... Guión y actuación. Guión, actuación, dirección también, creo, ¿no? Que en cuanto a formación, veo que salen muy técnicos ya también. Claro. Y no con ese lado de un poco más experimental. Claro, ¿no? de rebuscar en la forma de narrar, de tener un discurso, un enunciado como director, una postura. Eso creo que todavía falta. Además porque al final de cuentas la dirección es la narración, ¿no? Es cómo el director, a través de este postulado del que vos hablás, realmente va a contarte la película. Sí, ¿no? tal cual. Yo creo que hay mucha gente que tiene muchas cosas interesantes por decir, solo que no sabe cómo, ¿no? Y viene otro, la formación de los proyectos desde laboratorios, ¿no? Que las personas ven como una tarea muy larga, muy difícil y de mucho tiempo, entonces como que desisten de continuar un proyecto. El cine no es una cosa que vas a ir y vas a filmar en un año la película, no tienes que formar el proyecto, financiarlo, preproducirlo, producirlo, es un proceso muy largo. O sea, toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, pero creo que ese proceso necesario es importante para mejorar los proyectos, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor tendríamos que asumir como una mochila que llevar si queremos ser cineastas con responsabilidad mediante la película que vayamos a hacer.
Uno de los factores importantes de la producción nacional de cine ha sido precisamente estos esquemas que, porque, bueno, no vamos a inventar nada, ¿no? Pero que ya están hechos y que no hemos podido nosotros aplicar a nuestra realidad, ¿no? Ha sido muy difícil y claro, yo siempre decía, creo que hay que prohibir que el director haga la edición de su película, por ejemplo, ¿no? Así, se enamora tanto el director de su película y cuando hace la edición de la película, ¿no? Tiene toda una cosa así. En cambio, cuando vos contratás a un editor sí, que está como en un espacio neutro, digamos, te da otra visión. Te da otra visión. Claro, yo lo entendí así, pero claro, cuesta tanto hacer una película en el país, es tan difícil conseguir los fondos, los actores, los equipos, que al final el director, que es el que se lleva casi todo ese peso, dice, no, yo quiero mira, me está costando todo lo que me está costando y yo quiero que la película sea así y no voy a darle a otro editor. Es un desprendimiento y la verdad es el proceso en el que yo creo que he aprendido más. Tanto con Gingers como con los de abajo, he tenido un aprendizaje muy fuerte con los montajistas, ¿no? Porque el de que no, y yo que sí, y de repente te das cuenta, a ojos cerrados, dicen, bueno, la verdad tiene razón, y no tienes argumentos para defender una postura, y creo que eso es, esa apertura es necesaria para que el proyecto también marche, ¿no? Pero también tienes que saber en qué momento te pones terco, decir, no, esto es así, y generar las peleas. Es un tira y afloje interesante. En el documental que hice, el primer corto duraba 3 horas. No, eso, bueno, es inviable un documental de 3 horas, ¿no? Una miniserie. Claro. Y el editor cortó, le di autorización, o sea, le dije, como vos, hay 2 partes que no quiero que se toquen y todo lo demás métale hacha, ¿no? Claro. Y lo bajó a 100 minutos. Entonces, ese trabajo desde un lugar alejado además, ¿no? Porque al final la edición es también narración, ¿no? Es una narración que lo hace. Y que lo haga alguien distinto al director, le da pues otra riqueza a la película. Claro, lo ve desde otro lugar. Alejandro Quiroga ha estrenado recién su segundo largometraje, De ficción. Gingers fue documental. Documental. Esta es mi ópera prima, y yo lo presento así porque lo empecé mucho antes que Gingers, ¿no? Mientras el otro se buscaba financiamiento, mientras trabajábamos con Álvaro, el productor de Los de Abajo, dije, bueno, voy filmando algo porque si no me muero sin ser cineasta. Que llega esto, sí, ya envejezco. Claro, y al medio fui filmando y descubriendo el documental. Hablemos de Los de Abajo. ¿Cómo nace esta película? ¿Cuál es tu impronta? ¿Y cómo ha sido grabarla? Bueno, esto nace el año 2010, cuando yo, por hacer encuestas, visito la hacienda familiar donde vivía un tío y veo que todo está muy seco. Y le digo, tío, esto está muy seco, ¿qué pasó? Y me dicen, me desvían el agua ahí arriba. ¿Y cómo allá arriba? Entonces veo yo hacia las montañas y él dice como que hay una hacienda ahí arriba que desvía el agua. Y el agua baja, ¿no? Y si la desvían ya no baja, entonces las tierras de abajo quedan afectadas. Me pareció tremendo. Y dije, esto es suficiente como para hacer una película. Yo después, el año 2012, fui a vivir a Buenos Aires a estudiar dirección de fotografía y inmediatamente con mi pareja nos enteramos que íbamos a ser papás. Entonces dije, si no hago esto ahora, no lo hago nunca. Entonces saqué la idea, la puse en papel y mientras mi esposa estaba embarazada decidí escribir el guión. Y terminé el guión con mi bebé en brazos, así, bebita. 2 guaguas. Sí, bueno, ahora 3. y de ahí a ver qué hacer, ¿no? Laboratorios, financiamiento, buscar partners, gente que crea en uno, porque cuando tienes un proyecto y dices, yo quiero ser cineasta, tal vez nadie cree en vos porque todo el mundo quiere ser cineasta, ¿no? Y no, sí, buscar la forma de cómo levantamos esto, quién confía en mí, quién lee el guión, quién se anima a... y en eso hay gente que yo valoro un montón, gente que se anima a arriesgar no solamente económicamente, sino también el pellejo, ¿no? Es decir, su estabilidad emocional, porque un proyecto que te tome 10 años en financiar,
en desarrollarse es realmente una vida, ¿no? Hay gente que se muere a los 10 años, así de triste. Sí. Pero encontré gente muy, muy valiente, con la que yo estoy eternamente agradecido. Álvaro Olmos, Fernando Arce, Francisco Paparella, entre las personas que estuvieron más y que siguen estando, ¿no? Y de ahí otra más gente que se sumó del exterior. Pues, tuvimos mucha suerte y también mucho trabajo. ¿De qué trata la película? ¿Cuál es tu impronta? Bueno, aborda la vida de Gregorio, un hombre que quiere recuperar el agua de su vieja acequia, que fue desviada por un terrateniente vecino en complot con concomitancia, diría yo, con el alcalde del pueblo, ¿no? Con un pueblo que se rinde ante el servilismos típicos de los gobiernos, ¿no? Y este Gregorio tiene que luchar contra esa desidia comunal, contra la élite social, contra el poder económico también, y en cómo lo consigue o en qué hace para conseguirlo. De eso va la película. Hay mucha, y creo que Bolivia es un Macondito, ¿no? Así, en donde tenemos un montón de historias, nuestra misma historia, ¿no? Nos da como destellos para obras maestras, ¿no? A donde vos mires, ¿no? Y en distintas temáticas, ¿no? El medio ambiente, la política, no sé, todo lo que tenemos aquí puede ser. Pero claro, todo este proceso que vos has pasado, hay poca gente que se anima a hacerlo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de la inmediatez, ¿no? Si todo tiene que ser rápido, mañana tengo que sacar mi película, pasado, ¿no? Y además un poquitito es, creo yo, el hecho de no tener los pies en la tierra, ¿no? Creo que también la parafernalia de las redes sociales hace que existe una frustración al no llegar a Netflix con tu primera ópera prima, ¿no? Claro. O que no aparezca un gran descubridor de talentos y digas, no, sabes que vos sos un tipazo, te voy a pagar y te voy a llevar a Hollywood. Yo creo que hay algo que tenemos los bolivianos que no disfrutamos de lo ricos que somos, ¿no? No nos gusta descubrirnos potentes. Y cuando descubrimos algún talento o alguna potencialidad, la tratamos de opacar. Somos muy derroteros, disfrutamos de la derrota. Y eso creo que es algo que tenemos que despojarnos, ¿no? Ya fue, ¿no? Celebramos derrotas de la guerra, ¿no? Claro. No nuestras victorias. Tenemos más premios en cine últimamente que triunfos de la selección nacional y seguimos, qué sé yo, es una cosa de acostumbrarnos a las victorias, acostumbrarnos al triunfo, porque eso te genera un amor propio que es digno y si lo compartes, tienes esa empatía, otra gente se anima a tener victorias y apoyar tus logros, ¿no? Y vos, si te han apoyado en los logros, apoyas los logros de los demás. Creo que es como una cadena que no se ha destapado todavía. Y un poco también entender, yo sigo creyendo, soy por lo menos de la escuela de que la meritocracia es importante, ¿no? O sea, tiene que ser importante en algún momento, ¿no? Es decir, meritocracia entendida como ese cúmulo de experiencia que a lo largo de un tiempo te permite crear un producto con ciertos estándares de calidad. Yo tenía un amigo cineasta en la universidad, ha hecho ya unas 3 películas, creo que está filmando su 4ª película. Me decían, no, a mí no me interesa, siempre discutíamos de montaje, no me interesa el montaje clásico, yo quiero hacer estas cosas, ¿no? Y quiero en su dirección, no sé qué, y vamos a poner un ángulo aberrante, y no sé qué, ¿no? Y al final, cuando vos veías tu película, claro, todos les decíamos, qué bonita, felicidades, ¿no? Pero la verdad es que la narración, había unos ángulos así, ¿no? Y era un tipo que sabía muy bien hacer storyboards, ¿no? Tenía toda una carpeta. Pero al final, vos decías, hay algo dentro de toda esta escuela de cine estandarizada que tenemos ahora en el mundo, dentro del lenguaje cinematográfico, que permite que el espectador no diga, no haga esa cara de, ¿qué es eso? O, ¿qué estoy viendo? ¿No es cierto? Y eso creo que falta, ¿no? Creo que nos hace falta
hacer las cosas como se hacen para luego deshacerlas. Es importante comprender que no podemos abarcar todo. No podemos tener muchos conocimientos en diferentes áreas, pero yo creo que dirigir es escuchar, ¿no? No puedes dirigir sin escuchar a la persona que has contratado vos para que te diga qué hacer en el área en el que no estás abarcando. Entonces, escuchar la información, que es también sabiduría de las personas, y saber unirla para llevar a un puerto, esa es tu tarea, ¿no? Tienes directores de arte, tienes directores de fotografía, tienes directores de vestuario, actores, todos contratados por vos para hacer su mejor trabajo. Entonces, escucharlos. Ellos saben. Y creo que esa es la mejor forma de poder dirigir. Bueno, se ha estrenado tu ópera prima, ha salido al exterior ya, me imagino que viene un camino que ya se ha abierto en el cine nacional, que es el de los festivales, ¿no? Creo que hay una beta importantísima en la participación de los festivales, y luego ya estás, me imagino, trabajando en el siguiente proyecto. Tengo otro proyecto escrito, ya, y tengo otro proyecto de serie escrito que incluso ha ganado 2 premios en desarrollo. Se llama Time Code, que es coescrito con mi socio Mauricio Ceballos, pero es una serie. Entonces estamos viendo la forma de sacarla fuera, de que se produzca fuera, porque una serie, si aquí es difícil una película, imagínate una serie. Pero sí, ya vengo con diferentes proyectos bajo el brazo. Creo que es la etapa más rápida y fácil generar proyectos, si eres cineasta. Lo demás es lo difícil, ¿no? Producirlo, financiarlo, especialmente en un país como Bolivia, que no hay el apoyo que tendríamos que tener. Pero sí, y bueno, no hay un mercado también, ¿no? Creo que hay un mercado ni siquiera incipiente. Es raro. Y no hay una costumbre. Por ejemplo, Argentina vos ves la gente consume. Yo ahora estuve presentando mi libro, la gente consume libros. Va, busca. Claro, no sé, tiene Buenos Aires, ¿cuántos? 15 millones de habitantes, son otras dimensiones, otras características, pero hay una necesidad de consumir lo argentino. Tal cual. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Esa necesidad de... Jujuy, que no es Buenos Aires, tiene un festival que ya está por su 10º año, que es un festival que ha crecido un montón. Jujuy como provincia tiene un fondo de cine local y tiene el cash rebate, que si viene Netflix gasta 1 millón que sale su producción, Jujuy les devuelve el 30% y en vez de gastar 1 millón se vuelven con 300.000 y Jujuy se queda con 700.000. Entonces ese tipo de incentivos podríamos tener, porque es como que venga plata de afuera y se quede acá. Lo que no hay es el conocimiento de las autoridades encargadas porque si ven que hay esta posibilidad, se genera un mercado, ¿no? Con el PIU, que te dije hace rato, el PIU ha generado un montón de trabajo en Bolivia para un montón de gente artística. Cuando teníamos que filmar las películas acá no había técnicos, no estabas, ¿cuándo filmas? Termino en noviembre. Te peleabas por los técnicos. Y a utilizar estudiantes ha hecho que se mueva la industria. Si tenemos más de esto, a la larga, es sin duda que vamos a tener participación no solamente en festivales como ahora, sino también vamos a poder insertar con mayor facilidad películas en plataformas, ¿no? Que ya ha habido, recién está Chaco en Movie, sí. Y hay otras plataformas en Amazon, tal vez Netflix, no sé, el norte para películas bolivianas, quizás sí a la larga, pero es con esta participación, ¿no? Con este apoyo de Estado. Tu tocayo Alejandro Fuentes decía en el PIU, es la primera vez que yo me pongo sueldo en el proyecto, en el presupuesto que voy a presentar, es la primera vez que yo pongo mi sueldo, ¿no? Entonces realmente hubo, lo que vos decís, ¿no? Un movimiento muy grande, muy importante en el tema cinematográfico, pero además que por primera vez, creo, da resultados, ¿no? Porque vos conocés seguramente toda esa larga historia de préstamos que hacía el Estado boliviano, ¿no? Si la falta de apoyo no es por nada, ¿no? El Estado boliviano ha prestado a un montón de cineastas plata, han hecho sus películas y nunca han devuelto. Nunca se ha devuelto. Y hay un problema todavía, ¿no? O sea, hay todavía deudas y no sé qué.
Pero eso es también falla del Estado, ¿no? Es decir, no se han creado las condiciones, no se han abierto los mercados, no tenemos la cuota de pantalla, no sé, un montón de otras cosas que han hecho que sea difícil apoyar al cine. Y aunque ahora debería ser lo menos, ¿no? Porque es más accesible, es más fácil, ya está el cine digital, digamos, ¿no? O sea, y has visto que los presupuestos del PIU tampoco es que eran millones de dólares. Pero ¿no? te sirvieron muy bien para filmar dignamente una película con un presupuesto nacional. Pero eso está por muy supuesto. bien. Yo creo que además falla el sistema educativo acá, ¿no? Porque yo escucho mucho decir que los cineastas no llevan gente a los cines. No es tarea del cineasta llevar gente al cine, ¿no? Nuestra tarea es hacer cine. Tenemos que hacer cine y hacer buen cine con el dinero que es financiado, ¿no? Porque si no sería una irresponsabilidad hacer mal cine. Pero si sientes que estás haciendo eso, que estás haciendo un cine de manera responsable, el público ya no lo puedes tomar tú, ¿no? No puede ser una película que tenga Transformers para que vaya al público, no. Esto tiene que ser una tarea de sistema de educación que forme públicos a una adquisición cultural que vaya a consumir lo que los bolivianos dan, ¿no? Porque es muy fácil decir, se hace cine que no estamos acostumbrados de ver. Ustedes están acostumbrados de ver un cine que es de fuera, ¿no? No estás consumiendo Bolivia, no estás acostumbrado a ser boliviano, ¿no? Y eso tiene que ser una tarea mayor, ¿no? Sí, ese es un emprendimiento mayor. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado en nuestro podcast. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, amigos. Será hasta el próximo domingo en otro podcast del CCP.